Hola mundo, adivinen qué vamos a ver hoy. El principio de Pauli. Ok, supongamos que tenemos un sistema de partículas idénticas. En mecánica clásica, la identidad de las partículas no tiene una consecuencia especial. Por ejemplo, consideremos un conjunto de bolas de billar idénticas rodando sobre una mesa de billar. Acá podemos ver el dibujo. Podemos seguir el movimiento de cada bola individual realizando, por ejemplo, una película del sistema. Podemos decir que la bola número 1 se mueve siguiendo una determinada trayectoria y que la bola número 2 sigue otra trayectoria definida. Y así sucesivamente, estando todas las trayectorias determinadas por las leyes de Newton. Así pues, aunque todas las bolas sean idénticas, podemos distinguirlas especificando la trayectoria que cada una sigue. La identidad de las bolas no tiene ningún efecto especial sobre sus movimientos. Sin embargo, cuando llegamos a la mecánica cuántica, donde ya trabajamos con partículas muy pequeñas que ni siquiera llegan a ser del tamaño de este círculo que estoy dibujando, el principio de incertidumbre nos dice que no podemos conocer la trayectoria exacta que va a seguir una partícula microscópica. A eso me refiero con estos signos. Si la partícula microscópica del sistema tiene todas sus masas diferentes, su carga también diferente o sus espines también diferente, podemos usar alguna de estas propiedades para distinguir unas de otras. Pero si todas son idénticas, no vamos a poder distinguirlas usando mecánica clásica, ya que deja de ser válida en mecánica cuántica debido al principio de incertidumbre. Entonces, recordemos, si la masa, la carga o los espines son iguales por el principio de incertidumbre, no vamos a poder determinar dónde se encuentran exactamente las tres. Vamos a deducir ahora las restricciones que hay que imponer a la función en mecánica cuántica debido al requerimiento de indistinguibilidad de partículas idénticas. Empecemos. La función de onda de un sistema de n partículas idénticas, iguales, igualísimas, depende de las variables espaciales y del spin de las partículas. Para la partícula 1, estas variables van a ser x1, y1, z1, ms1. Empleamos el símbolo Q1 para denotar a estas cuatro variables. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Vamos a definir al operador permutación o operador de intercambio. También se pone como P12. Entonces, ¿qué va a hacer este operador? Bueno, el operador se va a encargar de intercambiar todas las coordenadas de la partícula 1 y 2. Ahora bien, tenemos esto. Nuestro operador
permutación que se encuentra aquí. Tenemos nuestro Q1, Q2, Q3 hasta Qn, que ya dijimos que era. Y si no, pueden regresar el video para recalcar todos los conocimientos anteriores. Va a ser igual a Q2, Q1, Q3 y Qn. Por ejemplo, el efecto que tiene el operador permutación sobre la función que tiene al electrón 1 en un orbital 1s con spin hacia arriba y al electrón 2 en un orbital 3s con spin hacia abajo. Coloquémoslo acá. Aquí tenemos nuestro electrón 1 y aquí tenemos nuestro electrón 2. Este está en 1s y recordemos que este dijimos que estaba en 3s. Uno va a tener el spin hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces acá tenemos para el electrón 1, tenemos 1s, como dijimos aquí. Tenemos nuestro spin. Recordemos de la clase anterior que es alfa. Y si no, les dejo ahí el link del video para que lo vuelvan a ver. Ahora nuestro electrón 2 tenemos 3s y tenemos nuestro spin que va para abajo, entonces es beta. Entonces este lindo operador permutación va a cambiar, va a ser un intercambio. ¿Y cómo está eso? Bueno, simplemente si se dan cuenta acá teníamos un 1, un 1 y bueno, ahora lo pasó al otro, al electrón 2, el 1 y el 1. Y lo mismo hizo con el 2, se lo pasó, digámoslo de esa manera, se lo pasó al electrón 1. Ahora, ¿cuáles son los valores propios de P12? A ver, piensen. Ya que pensaron, al aplicar el operador P12 dos veces no va a tener ningún efecto neto. Veámoslo acá. Vamos a decir que P12 al cuadrado va a ser igual a 1, ya que nos va a dar lo mismo aplicarlo dos veces. Entonces, sea W subíndice I más C subíndice I, funciones propias y los valores propios de P subíndice y los valores propios de P12, o sea, del operador permutación. Tenemos P12 con W subíndice I y eso va a ser igual a C subíndice I W subíndice I. Entonces, aplicamos nuestro operador permutación y al momento de que lo hacemos, vamos a tener vamos a tener P12 al cuadrado por W subíndice I igual a C subíndice I por P12 por W subíndice I. Entonces, recordando lo que aclaramos de que
no va a tener ningún efecto neto en esta parte tener un p al cuadrado. Es más, ese tiene un valor de 1. Entonces simplemente vamos a colocar p es 1, 2 por w subíndice i, y eso va a ser igual a c subíndice i por w subíndice i. Ahora tomamos, bueno, esto nos va a quedar w subíndice i igual a c al cuadrado por w subíndice i. Puesto que 0 no es un valor admisible como una función propia, podemos dividir por w subíndice i para obtener que 1 es igual a c subíndice i al cuadrado. Y bueno, esto nos va a dar un valor de más menos 1. Ahora, los valores propios del operador permutación son 1 y menos 1. Ahora, si w positivo es una función propia de p1, 2 con valor propio de positivo 1, entonces vamos a tener la siguiente ecuación: p1, 2, w positivo, paréntesis, q1, q2, a qn, y eso va a ser igual a positivo w más q1, q2 hasta qn. Una función como w más, que tiene la propiedad anterior, que es esta, es decir, de permanecer inalterada cuando se intercambian las partículas 1 y 2, se dice que es simétrica con respecto al intercambio de la partícula 1, 2. Ahora, si tenemos el siguiente valor, que sería un valor propio de menos 1, entonces lo que vamos a tener va a ser un w negativo o un w menos, y eso va a ser q2, q1 hasta qn. Adivinen qué, bueno, tenemos un negativo, entonces al tener un negativo, esta función va a ser antisimétrica con respecto al intercambio de las partículas 1 y 2. No hay que confundir la propiedad de simetría o antisimetría con respecto al intercambio de la partícula con la propiedad de que las funciones sean pares o impares con respecto a la inversión en el espacio. Por ejemplo, miremos esto. Esta función x1 más x2 es simétrica con respecto al intercambio de 1 y menos 2. Sin embargo, también es una función impar. Entonces, es siempre importante recordar que puede ser simétrica impar o también simétrica par, depende la situación.
Bien, ahora vamos a considerar el operador P y K. Y lo vamos a definir como P y K de la función que va de Q1 a QI y así sucesivamente hasta Qn. Bueno, y esto simplemente es nuestra función, igual que la anterior, solo que sin colocar el operador. Bien, los valores propios para P y K va a ser siempre positivo 1 y negativo 1, como lo escribimos anteriormente para el operador de intercambio, que era P12. Consideremos ahora la función de onda de un sistema de n partículas idénticas. Claro que estas partículas son microscópicas, así chiquitas, 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 pero muy, 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 muy chiquitas. Como las partículas realmente son indistinguibles, la forma en la que las denotamos no puede afectar al estado del sistema. Así pues, las dos funciones de onda, adivinen qué, van a ser iguales. Por eso aquí la puse, función de onda, Q1, QI, así sucesivamente hasta Qn. Y bueno, la otra es igual. Así pues, las dos funciones de onda van y deben corresponder al mismo estado del sistema. Dos funciones de onda que correspondan a esto solo van a poder diferir como mucho en una constante multiplicativa, que en este caso sería nuestra C que tenemos acá. Entonces, la segunda de estas ecuaciones, que es esta, indica que la función de onda es una función propia de P y K. Pero sabemos que los valores posibles para P y K solo dijimos que eran más 1 y menos 1. Concluimos pues que la función de estado de un sistema de n partículas idénticas debe ser simétrica o antisimétrica con respecto al intercambio de dos partículas, cualesquiera, ya sea I o K. Puesto que las n partículas, como dijimos, son iguales, idénticas, no podemos tener una función de onda que sea simétrica con respecto a unos intercambios y antisimétrica con respecto a otros. Por lo tanto, la función de onda de n partículas idénticas deben ser bien simétricas o bien antisimétricas con respecto a todos los intercambios posibles entre dos partículas. Ahora vamos a ver el principio de Pauli, algo que es sumamente importante. Así que nos dice que la función de onda de un sistema de electrones debe ser antisimétrico con respecto al intercambio de dos electrones cualesquiera. Ese va a ser nuestro principio de Pauli, sumamente importante para lo que miraremos a continuación. Bueno, realmente Pauli, como todo un genio, demostró que según la teoría de campos de cuántica relativista, las partículas con spin semientero, ¿a qué me refiero con semientero? Que tienen un S de 1 medio, 3 medios y así, etcétera. Requieren funciones de onda, adivinen, antisimétricas. Mientras que las partículas con spin entero, o sea, con un S de 0, 1, etcétera, requieren funciones de onda
simétricas. Entonces, recordando, entero, simétrico, semientero, antisimétrico. Entonces, ocurrió algo interesante, que las partículas que requieren funciones de onda antisimétricas, como los electrones, se llaman fermiones, en honor a Fermi, mientras que las otras partículas que requieren funciones de onda simétricas, como los piones, se llaman bosones. El principio de Pauli tiene una consecuencia muy interesante para un sistema de fermiones idénticos. Ahora acompáñenme a verlo. El requisito de antisimetría significa que la función de onda que dijimos que era Q1, Q2 y así sucesivamente hasta Qn va a ser igual al negativo de la función de onda de Q2, Q1, Q3 y así sucesivamente hasta Qn. Consideremos el valor de la función de onda cuando los electrones 1 y 2 tienen las mismas coordenadas. Es decir, cuando x1 es igual a x2, y1 es igual a y2, z1 es igual a z2, ms1 es igual a ms2. Recordemos que era ms, momento angular intrínseco, o el momento angular del spin, ¿verdad? Bueno, haciendo que Q2 y Q1 en la ecuación anterior, o sea, esto, en la ecuación anterior, o sea, esta de arriba que tenemos acá, bueno, vamos a tener que son iguales. Entonces tenemos nuestra función de onda Q1, Q1, Q3, así sucesivamente hasta Qn. Y lo único que cambia es que tenemos un signo negativo. Entonces, realmente tenemos dos funciones de onda, pero son iguales a 0. Entonces, así pues, dos electrones con el mismo spin tienen probabilidad nula de encontrarse en el mismo punto del espacio tridimensional. Veámoslo acá. Como la función de onda es una función continua, significa que la probabilidad de encontrarse dos electrones con el mismo spin muy próximos entre sí es muy pequeña. Así pues, el principio de antisimetría de Pauli, lo que acabamos de ver, que les expliqué, vamos a poner Pauli aquí para que todos recordemos el nombre. Obliga a que los electrones con el mismo spin a permanecer separados unos del otro. Así, separados unos del otro, lejos uno del otro, lejos, lejos cada uno del otro. Acá los tengo dibujados a los queridos electrones. Son así un tipo de amor asintótico los pobres electrones. Bueno, a esto se le denominó la repulsión de Pauli. Es decir, que no es una repulsión como una fuerza física real, sino un reflejo del hecho de que las funciones de onda electrónicas deben ser antisimétricas con respecto al intercambio. Bueno, ahora ya saben qué es la repulsión de Pauli
y cómo se ve. Bueno, ahora tomemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando se usa el principio variacional, se lo puse como método variacional, para obtener funciones de onda electrónicas aproximadas de átomos o ya moléculas. El requisito de la función variacional de prueba se comporte bien incluye que sea antisimétrica, por todo lo que vimos anteriormente. Bueno, y eso sería todo al respecto del principio de Pauli. Espero que hayan aprendido. Déjenme sus comentarios.